Bienvenidos murgadores a un canal donde no nos creemos nada, un canal donde vamos a cuestionarlo absolutamente todo, empezando por los pilares más básicos en los que se asienta nuestra sociedad. Así que si eres de esos que no les gusta pensar mucho, que les gusta todo masticadito y que se cree lo primero que le cuentan por la tele, nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. este no va a ser tu canal. Deja un puñito de esos hacia abajo, tu insulto correspondiente y hasta luego. Al resto comenzamos. En esta primera saga de vídeos vamos a empezar a hablar del socialismo, de cómo ha utilizado la propaganda política para sobrevivir una ideología que ha fracasado siempre en cualquier sociedad, y cómo aún sigue embaucando a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes con cantos de sirena, ideas utópicas e irrealizables y poco deseables. ¿Cómo es posible que la ideología que más miseria, muertes y destrucción ha ocasionado en los últimos 100 años aún siga vigente? ¿Cómo es posible que sigan existiendo partidos que se denominan socialistas, o peor aún, los que se denominan comunistas con líderes que defienden abiertamente el comunismo y que no se esconden, lo cantan y lo dicen sin inmutarse? Para los que esto no os parezca grave, os invito a quedaros a toda la saga de vídeos y a suscribiros al canal. A lo mejor, cuando acabemos, cambiáis de opinión. A los que os parezca grave, también os invito a suscribiros, por supuesto, y a compartir porque este mensaje se debe difundir por todo el globo. ¡Vamos a la chicha! Antes de entrar de lleno con la importancia de la propaganda política, tenemos que analizar un poquito el sistema en el que vivimos, así que en este primer vídeo vamos a intentar situarnos en el contexto político actual, ya que para comprender hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde nos están llevando, hay que saber de dónde venimos y dónde estamos. En España tenemos un sistema de democracia representativa. El pueblo, o sea nosotros, votamos a unos representantes para que durante un periodo concreto ejerzan la tarea de gobernar. ¿Y si no nos gustan lo que hacen? ¿Y si no cumplen lo que nos prometieron? ¿Los podemos despedir? No. Como mucho, dentro de unos 4 años podremos no volverlos a votar. La democracia en la que vivimos no es una democracia plena o democracia perfecta. Si atendemos al significado etimológico estricto de la palabra, poder del pueblo, podemos observar que tiene fallos, ya que los representantes en España no representan los intereses del pueblo que les ha votado, representan los intereses de su partido político. Además, no hay listas abiertas. Aquí votamos sobre unas listas cerradas que previamente ha diseñado el partido político y sobre las cuales el pueblo no tiene ningún tipo de poder. Esto, unido a las barreras de entrada que hay en el sistema electoral y a la imposibilidad de revocarle nuestro mandato si no cumplen mínimamente lo que llevaban en su programa, hace que ya empiece a flaquear el sistema. El poder del pueblo y el principio de representación política quedan bastante en entredicho. Pero bueno, aún así, tenemos el segundo punto imprescindible de toda democracia, dirán algunos: separación de poderes. Pues no, aquí flaqueamos también. En España hay una ilusión de separación de poderes. No existe separación de poderes real, tal y como la definió Montesquieu en El espíritu de las leyes. Si esta separación de poderes no es efectiva, no existe libertad, ya que, y cito textualmente, Cuando se reúnen en una misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva, no existe libertad, ya que cabe el temor de que el mismo monarca o el mismo senado puedan hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o de pueblo, ejerciesen estos 3 poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares. en la España actual, el legislativo, que previamente ha sido elegido bajo listas cerradas diseñadas por los partidos políticos en un sistema ya trucado de base, en el que es muy difícil entrar, elige al presidente del gobierno. Así que ya de entrada los españoles no elegimos de forma directa presidente, elegimos a los que van a elegir a ese presidente, que previamente han sido puestos a dedo por los 3 o 4 candidatos de los partidos que tienen posibilidades, ahora 3 o 4, hace unos años eran solo 2, de ganar las elecciones. Y este presidente del gobierno es el que forma el Ejecutivo, que se va a encargar de la tarea de gobernar. Así que en una misma figura nos encontramos con el control ya del Ejecutivo y el Legislativo. Algunos me podrán decir, bueno,
Pero nos queda el Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente y, de nuevo, si rascamos un poquito en esta falsa separación de poderes que tenemos en España, vemos que el Poder Judicial es elegido por el Poder Legislativo. Vamos a verlo. 4 órganos forman la jerarquía más alta de este poder. El primero, el Tribunal Constitucional, se compone de 12 miembros, de los cuales 4 se proponen por el Congreso, 4 a propuesta del Senado y 2 a propuesta del Gobierno, y otros 2 propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Vamos, un yo me lo guiso y yo me lo como en toda regla. El Consejo General del Poder Judicial es el segundo órgano. ¿Qué hace? Es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. El Consejo vela por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes. ¿Nos reímos ahora o después? Está integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros propuestos por las Cortes Generales. Y recordamos quién tenía el control de esas Cortes, ¿no? En tercer lugar, tenemos el Tribunal Supremo, donde todos sus miembros han sido nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. O sea que los que habían sido nombrados son ahora los que se encargan de nombrar a los miembros que forman el órgano judicial que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial español. Y en cuarto lugar, tenemos al Fiscal General del Estado. Aquí no hay ni rodeos, lo nombra el Gobierno tras consultar al Consejo General del Poder Judicial. Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Sí que tenemos la concentración de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en la figura de una única persona que no ha sido votada directamente por el pueblo. Muchos dirán, coño, entonces, como decía Montesquieu, está todo perdido. No, tranquilidad, que no cunda el pánico. No es que vivamos en una dictadura encubierto ni que el ejecutivo no tenga ningún tipo de control. Tenemos ciertos rasgos de libertad y, de hecho, en los estudios que hace The Economist y su índice de democracias, dicen que al menos la mitad del planeta vive en algún tipo de democracia, aunque solo el 5,7% de esta reside en una democracia total y suele situar a España entre los puestos 17 o 20 del planeta. Si nos fijamos en las puntuaciones que nos dan en pluralismo político, libertad de expresión, la diversidad de los grupos sociales y de pensamiento o libertades civiles son altas, mientras que las notas en cultura política, funcionamiento del gobierno y participación política ya empiezan a bajar un poco. Quizás tenga algo que ver esto de la separación de poderes que estábamos explicando antes. Todo el que quiere echar un ojo al informe os dejo el enlace bajo en la descripción. La verdad es que es bastante interesante. Casi la mitad del planeta vive en algún tipo de democracia y la otra mitad, que no lo dice, también. Son muy pocos los regímenes que ni siquiera pierden el tiempo en disimular. ¿Y por qué es tan importante este concepto de democracia? Porque se sabe que la democracia es el sistema que legitima al poder y sin legitimidad solo se puede ejercer la tiranía y no por tiempo infinito. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué peligros tiene? Es imposible entender la situación actual en la que vivimos sin comprender el pasado más reciente de nuestro país y en concreto el periodo de la transición, que fue el momento donde se cimentaron los principios, valores y reglas del juego que tenemos hoy en día aquí en España. El 20 de noviembre de 1975 muere el dictador Francisco Franco. Españoles, Franco ha muerto. Hasta el 15 de junio de 1977 no se celebran elecciones en España. ¿Qué pasó en esos casi 2 años? ¿Qué vivimos? Fue lo que se conoce como transición española. ¿Qué pasaba en esa transición? ¿Qué pasó? Teníamos a los que pretendían continuar con el régimen franquista, que el rey Juan Carlos I siguiera con los poderes que le había otorgado el dictador, representado por Blas Piñar y Arias Navarro, jefe de gobierno cuando muere Franco. Muchos de sus miembros de extrema derecha estuvieron implicados en atentados como la matanza de Atocha. Teníamos también a grupos terroristas de extrema izquierda como las FRAP o ETA, que pretendían reventarlo todo cometiendo atentados indiscriminadamente. Se conocieron como los años de plomo. Recuerdo la cara de mi padre que no era una cara de sufrimiento, sino de serenidad. Y la verdad recuerdo impactos en el coche, en los asientos. Teníamos también las últimas sentencias a muerte de la dictadura que impactaban tanto a autóctonos como a foráneos. La mano de Franco no tiembla para firmar las sentencias, ni ningún ministro expresa oficialmente su repulsa a la pena de muerte. Y un jefe del Estado, Juan Carlos I, designado a dedo por el dictador Francisco Franco para proseguir con la línea continuista del régimen. De Juan Carlos I,
¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y nos encontramos también con unos partidos políticos nuevos como UCD o Alianza Popular, o los que habían permanecido en el exilio y la clandestinidad como el PC, Partido Comunista de España, o el PSOE. Una sociedad que había sido educada en una dictadura y desde luego una sociedad, un pensamiento y unos valores, la de los años 70 del siglo pasado, que diferían mucho de los actuales. No quiero entrar en este vídeo en un debate sobre la transición, sobre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, sobre lo que se podría haber hecho mejor y sobre lo que mejor no haber hecho. Lo que quiero dejar bien claro es que, dado el contexto histórico que se vivía, se parió una democracia imperfecta que nos ha proporcionado los mejores 40 años de relativa libertad y prosperidad de nuestra historia, gracias a los cuales podemos estar hoy aquí preparados para dar un paso más, un paso que sin los cimientos imperfectos, pero muy probablemente necesarios, que nos dejaron nuestros padres y abuelos, no estaríamos preparados a dar, y ese paso tiene que ser hacia la democracia plena, donde exista separación real de poderes y un principio de representación claro con listas abiertas. Pero para conseguir esa democracia plena, debemos comprender el poder que tiene la propaganda política y el daño que están haciendo todos esos actores políticos que en España, como en cualquier sociedad, lo que pretenden es apropiarse del poder, pero no para otorgar libertades a la sociedad, sino para restringirlas aún más. Debemos conseguir una sociedad de ciudadanos informados, para que de una forma libre elijan a los representantes que más afines son a sus ideas o intereses, ya que de lo contrario puede que esta partitocracia, entendida como el exceso de poder de los partidos políticos, a la que ha llegado nuestra democracia imperfecta, derive en un sistema realmente totalitario y todo el esfuerzo realizado de las últimas décadas acabe en el cubo de la basura, de nuevo a la nueva corriente de pensamiento populista que se ha denominado, o la que estamos denominando como socialismo del siglo XXI, tremendamente antidemocrático y que está tomando el control de las instituciones y de todo el aparato político del sistema, que al ser imperfecto todavía, al ser tomado por un grupo tiránico, puede utilizarlo para implantar una tiranía. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. Así que ha llegado el momento de alzar la voz, de no quedarse callado y de luchar contra esta propaganda política que está intoxicando todos los rincones de nuestra sociedad, ya que es el arma que está utilizando el enemigo de todos los demócratas, sean de derechas, de izquierdas, de centro, liberales, conservadores, socialdemócratas o democristianos. En definitiva, es el enemigo de las libertades y está utilizando la propaganda y la mentira para llegar al poder y arrebatarnos lo que tanto sudor y lágrimas nos ha costado a todos los españoles. Bueno, y con esto finaliza este primer vídeo de por qué sigue existiendo el socialismo. Dale a like si te ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, socialismo es miseria.